Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Que la paz de Dios llegue a cada una de sus vidas, a cada una de sus vidas, de sus hogares, y que hoy podamos adorar al Señor y ser guiados por su palabra. Hoy es un buen día, hoy es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Buenos días, amor. Buenos días, amor. Y también saludando a toda la audiencia en el día de hoy, deseándole que el Señor sea sorprendiéndoles de manera asombrosa en sus hogares, en sus casas, en el trabajo, en lo que tengan que realizar el día de hoy, sabiendo que en Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos levanta, Él es el que da las ideas creativas. Entonces, ese es nuestro deseo para el día de hoy. Cada día que nos levantemos, que podamos mirar al cielo y darle gracias a Dios. Que la primera palabra que usted diga es gracias, Señor, por un nuevo día. Glorifico tu nombre, te exalto. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Podernos conectar y llegar a cada una de sus vidas y sus hogares para poder llegar y adorar juntos al Padre. Entonces vamos a iniciar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Que Él nos guíe en este tiempo con Él y durante todo el resto de jornada. Oremos al Señor. Gracias, amado Jesús, por este hermoso día. Gracias por un nuevo despertar. Gracias porque mientras dormíamos, Señor, tú nos sustentaste. Gracias, amado Jesús, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias, precioso Jesús, porque tu bondad, tu presencia, tu bendición nos alcanzan, Señor, nos arropan dentro de ellas. Gracias, precioso Rey, porque tú eres nuestro Padre Celestial, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, eres nuestro Creador, eres nuestro Padre precioso. Muchas, muchas gracias. Gracias te damos, amado Jesús, por todas las personitas a nuestro alrededor. Gracias por las familias. Gracias, amado Jesús, porque tú has sido bueno, muy bueno, Dios, porque eres majestuoso, eres poderoso, eres quien nos sorprende con cada detalle, eres quien guía nuestros pasos, quien tomas nuestra mente, Señor. Colocamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Oh Padre precioso, gracias, gracias por tanto amor, gracias porque tú nos sustentas, tú nos llevas con tu mano derecha. Gracias, amado Jesús, porque aunque pasemos por el agua, Señor, no nos ahogaremos, aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, porque tú, Jehová, has prometido estar con nosotros, mi Rey. Lo que nos garantiza es que aunque pasemos por lo que pasemos, tú vas a estar con nosotros. Gracias por tu favor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por justificarnos allí, Señor, en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, todos los días que nos recuerdes ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu sea ahí en nuestra vida, recordando, mi Rey, que no somos dignos, Señor, que solo tú nos justificaste, que solo tú, Señor, nos hiciste dignos y aceptos delante de tu presencia, que nunca se nos olvide, Padre precioso. Gracias, amado Salvador. Gracias por tu favor. Gracias por tus bendiciones cada mañana, que son nuevas, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias porque tú eres nuestra torre fuerte y a ti iremos. Gracias porque eres nuestro alto refugio. Gracias, amado Jesús, porque levantamos nuestras manos delante de ti y te adoramos porque tú eres el único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado. Gracias, 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 amado Jesús. Muchas gracias por todo, Padre precioso. Gracias, amado Rey. Te exaltamos, te glorificamos, te adoramos, amado Salvador. Muchísimas gracias, Papito Padre. Recibe nuestra adoración en esta mañana. Recibe nuestra alabanza, Señor, como ese perfume grato y agradable a ti. Oh Padre precioso, te lo pedimos en el nombre santo de tu Señor, de tu Hijo amado, Jesucristo. Dice tu palabra que nos acerquemos pues confiadamente ante el trono de la gracia
Y hoy nos acercamos ante ti, Señor, sabiendo que eres el Rey, que eres el Dios Todopoderoso. Al borde de tu gran trono me postraré, voy a ti. Reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré, voy a ti. Reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor, vencedor. Tu nombre es el vencedor. Hoy decimos que tú eres Rey, Señor. Más allá de nosotros decirles tu palabra, que declara que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te proclamamos, Dios, todo el cielo y la tierra, Señor, te proclama. Tu creación, todo lo que respire, alabe al Señor. Hoy te exaltamos a ti, Jesús. Asombrosas son Dios sus obras. Nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos, Rey soberano. Nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es su poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declara, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Cuán asombrosa son Dios sus obras, nadie es como tú, nadie como tú. Te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es su poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres Rey,
Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. ¿Cómo puedes decirle tú eres rey? Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Gracias, Señor, que podemos adorarte, podemos exaltarte. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Dios. Amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días a los que acaban de conectarse, a los que acaban de llegar. Damos gracias a Dios porque podemos estar conectados a través de estos medios, adorando y bendiciendo al Señor, exaltando su nombre, a todos los que hacen parte de la familia de la fe, de los que no somos y tenemos la certeza que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, y los que se añaden de aquellas personas que a través de la palabra de Dios pueden generar ese corazón, porque el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y vamos a la palabra de Dios. Primera de Samuel 15. La palabra de Dios habla en este pasaje, en este capítulo. En algunas traducciones dice el Señor, Saúl desobedece al Señor. En otras dice el Señor rechaza a Saúl. Y para ubicarlos en el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, donde estaba cautivo, Dios le da la promesa a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob se va a Egipto, en Egipto prospera, pero los egipcios lo someten. De ahí el Señor lo saca 400 años después hacia la tierra prometida. Al entrar a la tierra prometida, pues comienzan a haber varios enemigos, varias personas con las cuales ellos se van a enfrentar. Uno de ellos es el pueblo amalecita, ahí saliendo de Egipto. Llegan a la tierra prometida y comienzan a extenderse como pueblo, a establecerse como nación. Y vemos acá que el pueblo de Israel comienza a pedir rey. Dios concede esa petición y escoge a través del profeta Samuel un rey. Y eso es lo que dice el verso 15. Que dice el capítulo 15, versículo 1 de Primera de Samuel. El primer libro de Samuel. Dice, un día Samuel le dijo a Saúl, te coroné rey de Israel porque el Señor me lo ordenó. Escucha lo que él quiere ahora. Listo. Aquí ya ha pasado el tiempo, ya Saúl ha sido rey, ya ha estado en el trono. Y vemos que aquí Samuel le dice a Saúl, te coroné rey porque el Señor me lo ordenó. Escucha lo que él quiere ahora. Escucha lo que él quiere ahora. ¿Y qué es lo que quiere el Señor ahora? El versículo 2 lo dice. Este es su mandamiento. He decidido ajustar cuentas con Amalek, por no permitir que mi pueblo pasara por su territorio cuando Israel salió de Egipto. Amalek. Los amalecitas. Recordemos ese pasaje, esa historia bíblica donde Moisés tenía que levantar su cetro y que en la lucha Israel prevalecía, y que cuando bajaba los brazos, el otro pueblo enemigo, que eran los amalecitas, comenzaban a ganar. Era esa lucha, esa confrontación en el cual estaba Moisés y que se cansaba los brazos y que dos personas tenían que levantar en los brazos. Ahí fue esa batalla en la cual
ellos estaban saliendo de Egipto y ya iban rumbo a la tierra prometida, todavía estaba Moisés. Aquí ya ha pasado mucho tiempo y Dios dice, voy a ajustar cuentas con Amalek, con ese pueblo. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Verso 3. Ve y destruye completamente a Amalek, hombres, mujeres, bebés, niños, bueyes, ovejas, camellos y burros. Recordando pues que Amalek venía de la descendencia de los semitas. Así venía de descendencia, se cree que viene de descendencia de Sem a través de Jacob, a través de Saúl. Exacto. Entonces, era un pueblo enemigo de parte para Israel. Entonces, el mandamiento que Dios le da a Saúl en ese momento es destruye completamente todo el pueblo. Hasta las mujeres, hasta los bebés y hasta los animales. Es muy específico el Señor al decir destruya todas las cosas, destruya todo el pueblo, que no quede rastro alguno de Amalek. El verso 4 comienza a decir: entonces Saúl movilizó su ejército en Telayim. Había 200,000 de a pie, aparte de los 10,000 hombres de Judá. Se dirigieron a la capital de los amalecitas y pusieron una emboscada en el valle. Así es. Verso 7. Luego Saúl destruyó a los amalecitas desde Javilat a todo lo largo del camino hasta Sur, al oeste de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, pero mató a todo el resto de la población. Sin embargo, Saúl y sus hombres conservaron lo mejor de las ovejas y de las vacas, los mejores corderos y en suma todo lo que les pareció bueno. Destruyeron solamente lo que era de poco valor o de mala calidad. Listo, aquí Saúl parece obedecer. ¿Sí? Llega al pueblo amalecita, le dice a otro pueblo que salga y comienza y destruye todo. Pero en el 8 ya comienzan los problemas. Dice que capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas. Y el 9 da algo que ya comienza a salirse del propósito de Dios, del mandamiento que Dios ya le había dado. Dice que conservaron lo mejor de las ovejas, los mejores corderos, y hay una frase acá en esta versión donde dice todo lo que les pareció bueno. Todo lo que les pareció bueno. Y aquí es bueno reflexionar nosotros el día de hoy. ¿Qué mandatos hay en la palabra de Dios que no hemos obedecido por completo? ¿Qué palabra del Señor ha venido a nuestra vida en el cual nos está señalando y nos está diciendo qué cosas hay que nosotros nos parecen buenas y decimos no, pero es que eso no es tan malo, sino que podemos mantenerlas en nuestra vida, podemos mantenerlas en nuestro entorno, amistades, conversaciones, propuestas, trabajos. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que Dios ha dicho no? Quiero que elimine eso por completo, quiero deseche eso por completo, quiero que me entregue todo a mí. No deje nada para usted. Saúl aquí dice, lo que le pareció bueno. Destruyeron solamente lo que era poco valor. Pero Dios que está viendo todo, Dios que pues conoce el corazón más que lo externo. En otro escenario está hablando con Samuel. Y el Señor, ¿qué le dijo a Samuel? Lamento haber hecho rey a Saúl, porque nuevamente me ha desobedecido. Oh, nuevamente. El verso 11 dice que Dios le dice a Samuel, en otras versiones dice, me pesa haber puesto a Saúl. Qué tristeza. Y recordemos que el rey Saúl, en otra ocasión, una ocasión anterior, había desobedecido a Dios también. Estaba en esa ocasión peleando contra los filisteos y comenzó a pelear contra los filisteos y el profeta Samuel le había dicho que dentro de 7 días él venía para ofrecer un sacrificio. Llegó el tiempo acordado y nada que llegó el profeta. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se desesperó
y él mismo tomó las funciones de sacerdote y ofreció el sacrificio a Dios, adoración a Dios, como lo hacían en ese tiempo. Pero en ese momento llegó Samuel y le dijo: ¿qué has hecho? Dijo: no, pero es que mire, tenía que hacerlo, usted nada que llegaba, parafraseando. Y ahí ya había desobedecido al Señor, ya se había adelantado. Y aquí nuevamente estaba haciendo lo mismo, desobedeciendo al Señor. Dios le había dicho que hiciera una cosa y aquí está haciendo otra. Igual lo que pasó en el Edén. Dios le dijo: no tomen del árbol. Eso fue lo primero que hicieron, porque Dios había sido muy específico. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas Dios nos está siendo específico y nos está señalando a cada uno de nosotros? Que le entreguemos por completo a Él, que así nos parezcan a nuestra opinión buenas, pero que Dios dice: no, dame todo, dame todo. A veces, como si nuestra vida fuera una casa, guardamos ciertos rincones o guardamos ciertos cuartos con llave para que el Señor no llegue ahí, sino que guardamos eso para nosotros. No, eso no es tan malo, eso es bueno. ¿Qué cosas hemos sido permisivos en nuestra vida? Aquí, Saúl creyó hacer lo bueno, y lo que pasa es que al día siguiente, el verso 12, Al día siguiente de madrugada salió a buscar a Saúl. O sea, está hablando que Samuel salió a buscar a Saúl. Alguien le dijo que había ido al monte Carmelo a edificar un monumento para sí y que luego se había ido a Gilgal. aquí vemos un corazón envanecido. Aquí vemos un corazón que estaba siendo orgulloso, ¿sí? Lo vemos reflejado cuando David mata a Goliat y la gente comienza a decir: no, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y Saúl vivió de la opinión de los demás. Saúl vivió y le importó más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Y aquí vemos que él quiso exaltarse. Aquí vemos que quiso exaltarse. Y el verso 13, ahí está el encuentro. Viene Samuel y se encuentra con Saúl. ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando Samuel finalmente lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. El Señor te bendiga, le dijo. Bien he cumplido con el mandamiento del Señor. Está diciéndole esto Saúl a Samuel, ¿no? Viene con toda la alegría, viene con toda la euforia. Dice: oh, Samuel, así parafraseando, he cumplido con todo lo que el Señor me ha dicho. Cuando realmente... Cuando Dios, que conoce todas las cosas, sabía que no había hecho lo correcto. Y el verso 14, Samuel como que dice en forma irónica: pero es que, ¿qué son esos balidos de ovejas y mugidos de bueyes que oigo? A veces nuestro pecado hace mucho ruido delante de Dios. Quizás de las personas queremos quedar bien. Delante de las personas decimos: uy, yo he cumplido, yo cumplo con el mandamiento de Dios y yo soy el siervo de Dios perfecto. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe cuáles son nuestros caminos, sabe qué ha demandado de nosotros y sabe si nosotros hemos obedecido o no. Pero ¿cuál es la naturaleza humana? Excusarse. Y eso es lo que hace en el verso 15 Saúl. Dice: bueno, sí, el ejército reservó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios, y hemos destruido todo lo demás. En la otra versión leíamos que el Señor, que aquí Saúl decía que el pueblo había reservado lo mejor de las ovejas y de las vacas. Aquí vuelve a replicarse lo que pasó en Edén. Cuando Dios le pide cuentas al hombre, el hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y aquí Saúl está echando la culpa al pueblo, al ejército. Dijo: mire, el pueblo reservó lo mejor de las ovejas. Y dijo algo que no vemos en los capítulos, en los versos anteriores. Dice que ha destruido y que va a sacrificarla eso al Señor. A tu Dios. A tu Dios, le dice a Samuel. Samuel le dice: no, el Señor te ungió como rey y le había dado un mandamiento: ve y destruye completamente a los pecadores, a los amalecitas hasta que todos hayan muerto.
¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar botín y hacer exactamente lo que el Señor te prohibió que hicieras? Vuelve la respuesta de Saúl. Pero yo obedecido. Al Señor. Fui a donde me mandó, traje prisionero al rey Agag y maté a todos los demás. Algo como tan abierto, así como tan fresco, diría, en algunos conceptos, tan fresco, diciéndole que teniendo para sí mismo que había hecho lo bueno, que había hecho lo máximo, lo mejor, que el Señor estaba contento con él por lo que había realizado. O sea, qué tan enceguecido estaba Saúl ya en este tiempo de ver que pensaba que sus decisiones eran mejores que las de Dios. Así es. Grave. Qué buen punto para reflexionar si nuestras decisiones realmente están agradando a Dios, de acuerdo a la opinión de Dios, a lo que Dios ha dicho de nosotros, a lo que Dios demanda de nosotros, o a lo que nosotros pensamos que es así. Pero es que el Señor le había sido específico a Saúl de lo que debía hacer, o sea, él no tenía por qué desviarse ni a derecha ni a izquierda, él no tenía por qué haberle perdonado la vida a este rey amalecita, no tenía por qué haber pensado en sacrificios para Jehová cuando el Señor no quería eso, él quería que simplemente se cumpliera la orden que él había dado, la instrucción. Así es. Y para concluir, el verso 22 es el punto central de la enseñanza de hoy. Dice así: Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca sus palabras. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas la gordura de los carneros. la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Quizás si comparamos el pecado de Saúl y el de David fue más grande. Pero hubo algo en el corazón de David que fue el rendirse ante Dios, el poder reconocer, porque aquí a pesar de la confrontación que Saúl tuvo con el profeta y le dijo, hubiera reconocido, sí, pequé a Dios y no le echo la culpa a nadie, sino que fui yo, quien de mi propia concupiscencia me dejé llevar y, y pequé contra Dios a lo que él me había dicho. Quizás hubiera recibido la misericordia. Pero a veces nosotros comenzamos a excusarnos, comenzamos a decir, no, pero es que está bien, no, pero es que lo que estoy haciendo está bien y me pongo y me mantengo en mi posición y no reconozco que estoy desagradando a Dios. ¿Qué cosas ha demandado el Señor a nosotros en las cuales Él ha sido puntual y en las cuales Él está esperando que nosotros le entreguemos todo, que nosotros eliminemos todo de nuestra vida para que podamos servirle a Él con la mejor disposición y con la obediencia antes que los sacrificios? Quizás pensamos el ir al templo, el ir a la iglesia, el hacer algo enfrente de los demás, pero no, es lo que Dios ha visto de nosotros, es el corazón que Él ve y el que no le podemos esconder a Él. Saúl quiso excusarse, Saúl no obedeció y por esta razón fue desechado del reino. Ningún descendiente de Saúl fue rey. Y que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude porque hay veces que hay propuestas, hay ideas muy atractivas para el ser humano. Uno podría decir, claro, está todo allí, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, emprendamos esto, emprendamos lo otro, pero cuando se le ha presentado los proyectos, los pasos, toda nuestra vida, le hemos dicho al Señor, nuestra vida te pertenece y todo lo que hagamos queremos hacerlo conforme a tu voluntad, porque es que no somos unos santos y unas joyitas que ya no nos equivocamos, no, somos todavía, obtenemos nuestra naturaleza humana y podemos errar. Pero al punto que voy es que cuando le entregamos todo al Señor, va a ser muy difícil tomar decisiones ante propuestas muy atractivas. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sí?
con otras propuestas nosotros podemos hacer como Saúl, ¿no? Pensar, le damos alabanza, gloria al Señor, holocausto, matamos los cabritos más gordos, las ovejitas al Señor como sacrificio. Pero el Señor en este pasaje nos está enseñando la obediencia. Y aunque sea difícil tomar esas decisiones de poder obedecer al Señor, debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque a nosotros nos debe interesar más lo que piensa el Señor de nosotros. Así ¿Cómo es. estamos nosotros obedeciéndole al Señor? Así es. Es más importante la opinión de Dios que la opinión de los demás. Porque a veces quizás un líder o el pastor le pregunta, bueno, ¿cómo está? No, bien, todo bien. Y atrás todo nos delata. ¿Sí? Y Dios que escudriña el corazón. Y es más, si seguimos leyendo el verso y que ojalá lo pueda leer por completo hoy o en este tiempo, que pueda ver cómo Saúl no tiene un verdadero arrepentimiento, sino que dice, no, mire, hagamos esto, que sí, perdóneme, pero honreme delante de la gente, delante del pueblo, y no pasó nada, no. Que nos importe más la opinión de Dios y que hagamos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, ¿sí? Que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Que el Señor nos ha demandado algo de nosotros, algo puntual, que Dios hoy nos está hablando y que podamos decir, sí, Señor, entrego toda mi vida, elimino por completo, no dejo nada. Porque según la historia judía, cuando habla de Esther, habla de un personaje que se llama Amán. Se cree que Amán era descendiente de este rey, que no había quedado vivo por ahí y ese iba a exterminar a Israel. Entonces, no dejemos nada, no dejemos esas cosas pequeñas. Dice Cantares, esas zorras pequeñas que pueden llegar a destruir por completo la cosecha. Entonces, gracias Dios por esta tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a estar contigo. Ayúdanos en esta mañana a entregar y a eliminar de nuestra vida esas cosas que no te agradan, Dios. Sabemos que delante de ti no podemos esconder nada, que podamos llegar confiadamente ante el trono de la gracia y que nos importe más tu opinión, lo que tú dices de nosotros, que la opinión de los demás. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas. Ayúdalos hoy en sus labores, que sea tu sabiduría sobre ellos, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza. Amén y amén. Amada familia, que el Señor les bendiga en este día, que la paz de Dios inunde sus corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén.